Bueno, estamos grabando. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, entonces este es el tema de hoy, que es biosurfactantes. Antes que nada vamos a hacer un repaso, por si lo saben, o nos vamos a adentrar un poco en lo que es en lo que son los surfactantes primero, ¿no? La definición ya desde el punto de vista físico-químico. Bueno, eh, primero, ¿cómo hago para...? Bueno, primero vamos a hacer una introducción a lo que son las propiedades interfaciales. Esto está tan lento. Ahí está. Bueno, si nosotros tenemos un sistema bifásico constituido por, como tenemos en el ejemplo por aire o gas y agua, o puede ser otra fase hidrofóbica como aceite y agua, nosotros podemos pasar desde esta situación a esta otra situación donde tenemos una fase dispersa y una fase continua. La fase dispersa es la minoritaria y es la que se encuentra particulada dentro del el seno de la fase continua. En este caso, que podría ser aire y agua, ¿no? Entonces tenemos la fase continua agua y la fase dispersa el aire. Esto forma un sistema coloidal que se denominan espumas. Eh, bueno, para llegar de la situación bifásica a esta situación que también es bifásica, pero con la fase dispersa particulada, nosotros tenemos que agregarle energía al sistema. Algo de esto ya habíamos hablado cuando vimos lo que eran las nanoemulsiones, que sería el fundamento, es el mismo. Se trata de aumentar el área interfacial, porque si ustedes se fijan, acá podemos tener 1 metro cuadrado, por ejemplo, de área interfacial entre la fase agua y la fase gas. Resulta que acá, una vez que se aplica la energía, como por un sistema X, no importa cuál, se produce se le da energía al sistema, se agita mucho y el área interfacial aumenta exponencialmente. Esto hace que el sistema sea termodinámicamente inestable y tiende a volver a un estado de mínima energía, que es el estado de partida. Bueno, entonces esos procesos de desestabilización se pueden enlentecer con el agregado de surfactantes. Entonces, los surfactantes son compuestos de distinta naturaleza química que lo que hacen es disminuir la tensión superficial, que es este famoso gamma, porque tienden a disminuir el delta G, el delta de energía libre del sistema. De tal manera que da cierta estabilidad cinética a todo el sistema bifásico. Si en el ejemplo de partida tenemos una espuma, fase continua con agua con burbujas, ¿no? Las burbujas tienen aire en su interior. De tal manera que si nosotros analizamos qué pasa dentro de cada burbuja, vamos a tener el gas, el líquido que rodea a esa burbuja y una interfase. Entonces, cuando hablamos de surfactantes, ¿dónde se van a ubicar esos surfactantes? Se van a ubicar justamente en la interfase aire-agua o aire-aceite. Lo que estamos viendo acá en este último globito, digamos, es un zoom o un esquema de la interfase que está poblada por surfactantes de alto peso molecular. En este caso es una proteína que está desplegada y que actúa como surfactante. Bueno, entonces el término surfactante proviene del inglés, ¿no? Que es un acrónimo de Surface Active Agents. En general, son anfipáticas porque tienen una cabeza o una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica.
Por eso tienen la capacidad de interactuar con compuestos hidrofóbicos e hidrofílicos al ubicarse en la interfase aceite-agua o aire-agua. Disminuyen la tensión superficial, porque nosotros, si le medimos la tensión superficial al agua pura, la interfase esa que veíamos, aire-agua, antes de formar la espuma, es de 70, eso se puede medir, y nos da una tensión de 72 milínewton metro. Cuando yo le agrego surfactantes, por ejemplo, como pueden ser fosfolípidos o glucolípidos, esa tensión puede disminuir hasta 27 milínewton metro. Y aumentar la solubilidad aumenta la solubilidad de esas pequeñas gotas de aceite o de aire en el seno de la fase continua. Este es un esquema que muestra, si ustedes hacen una microscopía de una espuma, se ve realmente así. O sea, este es un esquema, pero esto refleja fielmente la realidad. Donde se ve una burbuja de aire, esa burbuja va a cambiar con el tiempo, porque se va haciendo más de redonda, pasa más poliédrica, y tenemos la fase continua que envuelve a cada una de esas burbujas. Bueno, el punto de encuentro de dos burbujas, o de tres burbujas en este caso, se llama plateau border, después las lamelas, que son los bordes, las interfaces de la fase continua y la fase dispersa. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Bueno, fíjense, acá lo que vamos a hacer vamos a hacer la diferenciación entre lo que son surfactantes de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Dijimos que en todos los surfactantes tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Si esto fuera un fosfolípido, ¿cuál sería la parte hidrofílica? Hola. La Si es cabeza un, polar pintada en rojo. bueno, exacto. Y si es un fosfolípido, ¿qué va a ser? Un fosfato. El fosfato. Y si es un glucolípido, será el monosacárido, el disacárido que esté pegado a esa cola hidrofóbica. Bueno, entonces fíjense, lo que trata de esquematizar esto es una fase oleosa. Estas son ácidos, son, pueden ser triglicéridos, y tenemos agua debajo, las moléculas de agua en azul, y cómo se ubican en la interfase aceite-agua esos fosfolípidos o esos glucolípidos. Esta interfase queda definida en términos de energía, en términos de la termodinámica, como una variación de energía libre que va a ser igual a la variación del área interfacial. Ese delta A, esto es área. Entonces, la proporcionalidad entre la energía libre y la variación del área está dada por la tensión superficial. Bueno, fíjense, esto pasa con los surfactantes de bajo peso molecular. ¿Qué pasa con los surfactantes de alto peso molecular, como son las proteínas y algunos polisacáridos? No todos, algunos. Los de alto peso molecular que se encuentran en una solución, ¿no? Por ejemplo, primero tienen que migrar a la interfase, en este caso aire-agua, por difusión. Luego tienen que penetrar en esa interfase y luego se tienen que desplegar y reorganizar. Una vez que están reorganizados en la interfase, determinan o forman filas, lazos y colas. O sea, el producto del desplegamiento es exponer en caso de que fueran proteínas o en el caso de que sean polisacáridos, con actividad superficial, los grupos polares hacia el agua y los grupos apolares hacia la fase aire o fase aceite. O sea que estos que nosotros llamamos lazos acá son los grupos hidrofóbicos o aminoácidos hidrofóbicos, en el caso de una proteína, que quedan orientados hacia el aire, hacia la fase hidrofóbica, que puede ser el aire o el aceite. Tanto los de bajo peso molecular como los de alto peso molecular, aunque tienen sus particularidades,
También difieren en la velocidad de absorción. O sea, si la velocidad de absorción a la interfase aire-agua desde el seno acuoso depende del peso molecular, ¿a quién les parece a ustedes que va a migrar más rápidamente a esa, o se va a absorber más rápidamente a esa interfase aceite-agua o aire-agua? ¿Los de bajo peso molecular o los de alto peso molecular? Los de bajo peso molecular. Los de bajo peso molecular porque tienen menor peso molecular y van a difundir más rápidamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los de bajo peso molecular. En el caso de este es un gráfico que muestra la variación de tensión superficial. Dijimos que el efecto de la presencia de un surfactante, sea de bajo peso molecular o de alto peso molecular, es siempre disminuir la tensión superficial. Entonces, esto es como universal. Ahora, puntualmente, con el caso de los de bajo peso molecular, tenemos distintas instancias a medida que aumenta la concentración. Acá le llama emulsificante, ustedes le pueden llamar surfactante, ¿no? Porque esto está determinado por una emulsión. Entonces, baja la tensión interfacial hasta un punto, y luego, que es un punto de inflexión, y luego ya se acerca asintóticamente, nunca es cero. Se acerca, llega a un mínimo y luego tiende a un mínimo. Ese descenso tiene que ver con el grado de saturación que hay de moléculas de surfactante en la interfase. Por supuesto que acá está esquematizado qué pasa con la interfase aceite-agua a medida que aumenta la concentración de surfactante. Fíjense en el estadio A, en el estadio B y en el estadio C. ¿Qué pasa entre el B y el C? Que se supera un umbral de concentración de tal manera que ya está saturada la interfase y comienzan a formarse micelas en el interior de la fase continua. Ese punto de saturación de la interfase y del inicio de la formación de micelas se denomina concentración micelar crítica. ¿Sí? Entonces, la concentración micelar crítica es la concentración mínima de un surfactante necesario para formar micelas. No se olviden de esa definición, ¿ok? Acá tenemos la variación, esta curva es este comportamiento, es el mismo que el que se ve acá, nada más que acá en lugar de los vasitos estos, lo que tengo esquematizado son las moléculas sueltas de surfactante. La isoterma de Gibbs, que es como se llama, se llama isoterma porque está definido todo a una misma temperatura, tiene una expresión matemática, bueno, que es esta, ¿no? Que nos dice que la variación o el diferencial de la tensión superficial con respecto a la concentración va a ser igual a la constante de los gases ideales por la temperatura por la concentración, por una concentración. No importa, no entremos en detalles con esto, porque es ya más muy de detalle. Entonces, siempre que ustedes tengan que definir la concentración micelar crítica, la definen de esa manera. ¿Y de dónde sale la concentración micelar crítica? Sale de algo experimental, o sea, yo lo puedo chequear analizando la variación de la tensión superficial con la concentración. Quiero decir, no necesito ver la micela. Bueno, en otras palabras, esa tensión superficial dice que es la propiedad de la superficie de un líquido que permite resistir, dice acá, fuerzas externas debido a la naturaleza cohesiva de las moléculas de agua. La cohesión de las moléculas de agua está dada por las uniones puente-hidrógeno que son propias de las moléculas de agua y bueno, permiten soportar ciertas presiones. Visto desde el seno del líquido, nosotros podemos analizar, fíjense este punto rojo que es una molécula cualquiera dentro del seno del líquido,
y cómo la sumatoria de las fuerzas puente hidrógeno van a actuar a medida que varía la posición de esa molécula que estamos analizando. Entonces, a medida que nos vamos acercando más hacia la interfase aire-agua, lo que ocurre es que las fuerzas intermoleculares las resultantes de esas fuerzas intermoleculares son mayores y eso, bueno, hace que determina la tensión superficial. Bueno, acá tenemos que tanto emulsionantes y espumantes, que son todos surfactantes, lo que hacen es absorberse, dijimos, eso ya lo dijimos, a la interfase aceite-agua o aire-agua, según corresponda, y el efecto es disminuir la tensión superficial. ¿Qué emulsionantes y espumantes tenemos? Fosfolípidos, polisacáridos con grupos hidrofóbicos, proteínas, biosurfactantes. A nosotros nos interesa en la clase de hoy estos biosurfactantes. Bueno, esto ya lo mencionamos, cómo esta es una molécula de proteína desplegada en una interfase aire-agua, ¿no? Y donde se ubican los lazos, las filas y las colas. O sea que en el caso de la proteína, ¿qué van a hacer todos estos grupos que forman las filas, las colas, los lazos? Unirse entre sí. ¿Cómo? Se van a unir todos entre sí. Sí, pero ¿qué son? Si son proteínas, ¿qué van a hacer? Aminoácidos. Aminoácidos, exactamente, que van a ser más o menos polares. Ustedes saben que los aminoácidos varían en sus propiedades, entre ellas la polaridad, y bueno, los más polares van a estar ubicados hacia el agua, y los menos polares o cargados hacia el agua, y los más, lo que tengan características menos polares van a estar hacia el aire o hacia el aceite. Bueno, acá tenemos lo que son los biosurfactantes, dice acá el título, que son un grupo amplio de compuestos, son diversos, todos son tensioactivos y producidos por distintos microorganismos, ya sea bacterias, hongos y levaduras. Pueden ser secretados extracelularmente o permanecer unidos a la membrana celular. Esta es la característica que vimos recién para todos los surfactantes que tienen una región hidrofóbica, que consisten en ácidos grasos saturados e insaturados, y una región hidrofílica formada por aminoácidos, péptidos, monopolisacáridos. Por eso acá estamos hablando ya de biosurfactantes, o sea que son distintos molecularmente, ¿no? De distinto tipo. Todos reducen la tensión interfacial entre dos líquidos inmiscibles, incrementando la solubilidad de compuestos hidrofóbicos en un medio acuoso. Entonces, perfecto. Estos compuestos hidrofóbicos podrían ser perfectamente, podrían ser microgotas o nanogotas de los petróleos que estuvimos analizando hoy en el seminario. Entonces, cuando se habla de que sean más susceptibles de ser degradados, por lo tanto, estén más biodisponibles, significa que la clase pasada yo les mencionaba y quedaba un poco incompleta la definición. Que sean biodisponibles era que podían ser aprovechados nutricionalmente por esos microorganismos, por esas bacterias. Sin embargo, si estaba muy adherido a un sustrato, por ejemplo, a una roca, era más difícil. Por lo tanto, hay estrategias que tienen estas bacterias de generar los surfactantes para envolver los nutrientes, en este caso los contaminantes, de lo que hablábamos el otro día, y poder aprovecharlos como fuente de carbono. Entonces aumenta la biodisponibilidad. Bueno, acá tenemos, dice, ventajas y desventajas
¿no? O ventajas directamente, descripción de los biosurfactantes. Son biodegradables, porque ya dijimos, así como las bacterias los generan, también los pueden aprovechar. Tienen baja toxicidad. Si yo, son naturalmente biodegradables, por lo tanto van a ser muy poco tóxicos o nada tóxicos en el medio ambiente. Pueden ser producidos a partir de materiales de desecho que existen abundantemente, por lo tanto son baratos. Y bueno, ¿y cuál es la fuente de carbono? Hidrocarburos, carbohidratos, lípidos. Bueno, con respecto a los factores ambientales, son efectivos en un rango amplio de temperaturas, de pH o fuerza iónica, y que son los comúnmente hallados en la naturaleza. Disminuyen la tensión superficial del agua y la tensión interfacial agua hexadecano. Bueno, no importa, este se encuentra formando parte, es un hidrocarburo formando parte del petróleo. Son biocompatibles y susceptibles de ser digeridos. Es lo que les contaba, que aumenta la biodisponibilidad de por ejemplo, de los hidrocarburos. Bueno, y al ser biocompatibles también y ser muy poco tóxicos, se pueden aplicar en alimentos, en cosmética y en farmacia. Bueno, ¿en qué industria se aplica? Se aplican en la industria petrolera, para aumentar los rendimientos del petróleo recuperado. Se los introduce dentro de los pozos petroleros para atrapar las microgotas de petróleo y luego retirarlos. También son secuestrantes, porque actúan muchos, establecen quelatos, ¿no? Complejos con metales pesados, por eso se los usa en minería, se los usa en bioremediación, ya que esto ya lo vimos como ejemplos, que emulsifican hidrocarburos, disminuyen la tensión superficial, son dispersantes, por ejemplo, los dispersantes esos comerciales que ustedes hablaron hoy en el seminario, pertenecen a este tipo. En la industria alimenticia, pero no para comerlos solamente, sino también como en el tratamiento de los efluentes provocados en la industria de los alimentos. También en farmacia, ya que muchos tienen actividad antifúngica, antibacterial, etc. También para el control de plagas, en el caso de agro. Y también en biocatálisis en sistemas acuosos de 2 fases y microemulsiones bueno, y en biotransformación. Y en cosmética también, como lo mismo que para los alimentos, como emulsionante, como espumante, etc. Bueno, acá tenemos la clasificación de los muy a grandes rasgos es esto. Ya dijimos que eran una familia muy diversa, y acá tenemos los biosurfactantes como delimitados en la primera columna, el grupo, clase, microorganismos que los producen y las aplicaciones en biotecnología. A nosotros en esta materia nos importan los ramnolípidos. Entonces, ustedes van a hacer en el trabajo práctico, van a analizar los ramnolípidos obtenidos por 2 cepas de pseudomonas. ¿Y qué hacen? Bueno, vamos a mencionarlos. Tenemos las familias de los glucolípidos, ácidos grasos y fosfolípidos y lípidos neutros, lipopéptidos, biosurfactantes poliméricos. Estos son bastante más complejos, los últimos. En el caso de los glucolípidos, nosotros tenemos los ramnolípidos, los trealolípidos, porque tienen una molécula de trealosa, no importa esto, los fosforolípidos, pero esto sí es importante. Los ramnolípidos generados por pseudomonas, que lo que hacen es incrementar la degradación y dispersión de hidrocarburos, emulsionan hidrocarburos y aceites vegetales y remueven los metales del suelo. Acá tenemos estructuras químicas, por ejemplo, como ejemplo, esto no es para que se lo sepan, de los ramnolípidos. Acá tenemos el manosil eritriol,
tenemos este que se llama demicolato de trealosa, surfactina, sóforolípido, demicolato de trealosa, emulsan, etc. Ven que estructuralmente son muy distintos. Acá dice que la mayoría de los biosurfactantes descritos en la literatura son de origen bacteriano, siendo Pseudomonas, Acinetobacter, Bacillus y Arthrobacter los géneros productores más reportados. La más importante es Pseudomonas. Bueno, acá tenemos una tabla comparativa de los valores de tensión superficial. ¿Ven la pantalla ustedes? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos el sistema agua solamente, que puede ser agua-aire. Si yo puedo medir esta tensión superficial por algún método instrumental, me da 72 mililitros metro. Acá no corresponde medir una concentración micelar crítica. Sin embargo, tenemos glucolípidos, trealosa, dicorimicolato, que es lo que vimos recién, rapnolípidos, el SDS y el TWIN, que ustedes seguramente los conocen de algún trabajo práctico, que son detergentes naturales, son surfactantes, perdón, artificiales, son surfactantes en su naturaleza. Y lo interesante acá es ver cuánto disminuye la tensión superficial. De 72 pasamos a 43 para este de trealosa, y llego a la concentración micelar crítica con 0,7 miligramos por litro. Con los ramnolípidos bajo la tensión aún más, 29, supónganse, de mililitros metro, pero necesito 110 miligramos por litro. Y con el SDS bajo 37 o 30 en el caso del TWIN, pero necesito bastante más concentración. O sea que lo que les está mostrando esto es que puedo bajar la tensión superficial, pero con menos masa o menos concentración del surfactante. Entonces, en términos generales, los biosurfactantes son más efectivos para bajar la tensión superficial teniendo en cuenta la concentración micelar crítica, porque necesito menos concentración. ¿Cómo se producen esos biosurfactantes? Bueno, acá tengo comparativamente, se muestra la curva de crecimiento de una Pseudomonas, que está acá, es la curva azul. Se muestra se le da de comer glicerol, esta es la fuente de carbono. ¿Qué pasa en el tiempo? Entonces fíjense que Disculpa, ¿sí? ¿puede ser que no hayas pasado de diapositiva? ¿Que no haya pasado? A mí me quedó en la anterior. A ver. No sé si a alguien más le pasó. Sí, sí, a mí Sí, también sí, a mí estoy en la también. tabla. Ah, a ver, esperen. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos el patrón de crecimiento que les decía de esta pseudomona, que lo que hace produce ramnolípidos, ¿no? O sea, vimos surfactantes, primero surfactantes, las definiciones correspondientes a surfactantes. Luego vimos biosurfactantes comparado con los surfactantes sintéticos, y ahora vamos a hablar de ramnolípidos, que son los que producen la pseudomona aeruginosa. En esta curva de crecimiento que está en azul, fíjense que se llega acá al plató y necesita fuente de carbono, que es el glicerol, que va a disminuir a medida que se produce más biomasa. Desplazado un poco en el tiempo está la producción de ramnolípidos, que es lo que está acá con los cuadrados. Bueno, entonces, el mecanismo, ¿para qué produce la Pseudomonas estos ramnolípidos? Porque es una forma de englobar otras fuentes posibles de carbono.
Entonces, en general, lo que hace la bacteria es producir los ramnolípidos y envolver el sustrato potencialmente aprovechable, genera la micela, ¿no? Envuelve el sustrato y lo vuelve a internalizar. Tanto las micelas como el sustrato. ¿Y ese sustrato qué puede ser? Derivados de petróleo, alcanos, querosén, gasoil, hexadecano, fenantreno, etc. Clorhidratos de glucosa, sacarosa, fructosa, melasa. Estos cierra con lo que les decía anteriormente yo de la degradación de residuos de la industria alimentaria. Aceites vegetales, ¿no? De oliva, maíz, girasol, de soja, etcétera, alcoholes como el glicerol y plaguicida, entre otros compuestos orgánicos. O sea, puede aprovechar muchas cosas. Entonces, esto les vuelvo a mostrar lo mismo, es la estrategia que tiene la bacteria para aprovechar este sustrato, que ya vimos cuáles pueden ser. Entonces, esa micela va a envolver el sustrato y lo va a incorporar la bacteria nuevamente. Ese proceso se da por solubilización y movilización. Solubilización se refiere a que el sustrato, que suele ser hidrofóbico, por ejemplo, lo que se nos viene a la cabeza son los hidrocarburos que vimos hoy en el seminario, a eso se llama solubilización. Entonces, se lo aísla, se lo entrampa en esa micela y luego es transportado en medio acuoso, porque la bacteria está rodeada de agua, hacia el interior de la bacteria. Entonces hay transferencia de masa de compuestos hidrofóbicos desde la fase sólida o líquida hacia la fase acuosa. Si es una fase líquida, puede ser minúsculas gotas de hidrocarburo que se encuentran en la fase acuosa. Y si es la fase sólida, son todos los hidrocarburos o el petróleo, los restos de petróleo que se encuentran adheridos a las rocas. Bueno, ¿cuán efectivo es ese biosurfactante? ¿Cómo se mide la efectividad? Es la tabla que vimos antes. No se olviden de esto, es importante. La efectividad del surfactante está determinada por el grado de descenso de la tensión superficial y con la masa de surfactante requerida para provocar ese descenso. O sea, cuanto menor sea la concentración micelar crítica, más eficiente es el surfactante en cuestión. Dice acá que tanto la tensión superficial como la concentración micelar crítica dependen del pH, de la temperatura y de otros solutos presentes en medio acuoso. Esto lo mencionaron hoy ustedes en el primer seminario, los MEOR, que son los microorganismos que aumentan la recuperación de petróleo. En el ejemplito tenemos en este esquema, dice acá petróleo residual, ¿no? Que es este manchón que está acá punteado. Tenemos agua, lo que está en blanco, roca y los surfactantes. Esos surfactantes son producidos ya sea in situ o se los agrega ex situ, producidos por las bacterias en algún momento. Ya sabemos que las bacterias van a producir estos surfactantes para generar micelas que van a entrampar las moléculas de petróleo, en este caso, que en general sustrato, para poder aprovecharlas como fuente carbonada. Entonces, esos microorganismos, ¿no? Bueno, acá dice in situ. Se agregan nutrientes específicos con el fin de estimular el desarrollo de la microflora nativa para sintetizar surfactantes o de aumentarla, pero el tratamiento se hace en el lugar. Puede ser ex situ, que una vez producido, el surfactante se purifica, se concentra en otro lugar, o sea, se purifica en laboratorio, ¿no? Se produce en laboratorio, se purifica, se concentra y luego lo transporta hacia el lugar de la contaminación y se inyecta allí. Bueno,
¿Qué pasa con los suelos? Entonces, para que haya degradación del compuesto contaminante mediada por surfactante, tiene que haber biodisponibilidad. Esto ya lo definimos. Para que haya biodisponibilidad significa que tiene que haber desorción del contaminante del suelo, solubilización en el medio acuoso, que es todo lo que pasa acá, y entonces una vez que está el contaminante en fase acuosa, las bacterias lo tienen que captar de alguna manera. Estos son distintos pasos que se dan para que al final llegue ese sustrato o ese contaminante al interior de la bacteria y sea degradado. Entonces implica, primero, la absorción del contaminante en el suelo, ¿no? Fíjense, desde acá, 1, 2, 3, 4 y así. Luego, la absorción de la molécula de surfactante en el suelo, solubilización del contaminante en fase acuosa y biodisponible para los microorganismos, en este caso es un plaguicida. Bueno, esto es una partición del contaminante entre la fase acuosa y la micela, sorción de la micela al microorganismo, contaminante tiene en fase sólida, dice acá, interactuando con el microorganismo, siempre y cuando la bacteria también se encuentre próximo a esa fase sólida, y por último, sorción del microorganismo al suelo. O sea, todos estos pasos se dan simultáneamente. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo que dice arriba, que para que haya degradación vía biosurfactante, tiene que haber biodisponibilidad. Entonces, se trata de entrampar el contaminante en una micela formada por los biosurfactantes y luego las bacterias captan esa micela conteniendo el sustrato y degradan el contaminante. Fíjense acá, este es un tratamiento que se hace para suelos, ¿no? Que es el lavado de los suelos, que tiene una solución de surfactante. Dice que sin el agregado de microorganismos, dice, en el proceso rápido es de costo moderado y permite tratar grandes extensiones de suelo contaminado y recuperar parte del hidrocarburo, ya sea in situ como ex situ. Entonces, lo que se hace es transportar las masas de suelo a tratar y se las lava, pero se las lava con agua y con el surfactante que está concentrado, ¿no? El biosurfactante que está concentrado, purificado y demás. Entonces, los contaminantes se retiran, bueno, y se los confina en recipientes si son muy contaminantes. Y el agua también se tiene que purificar, el agua de lavado. Entonces tenemos por un lado el suelo limpio y por otro lado partículas de suelo con el surfactante que ha secuestrado, que ha separado el contaminante. ¿Qué pasa con las aguas abiertas sin napas subterráneas? Y bueno, generalmente esto está muy en pañales, o sea, no hay, está muy localizada, es el entrampamiento de los contaminantes con biosurfactantes. Se sabe en estudios modelo que, bueno, que sí, que aumenta la biodegradación, pero lo que pasa es que se hace tan enorme las extensiones de agua, sobre todo en el mar, que habría que tratar, que tiene muy efecto local, entonces lo cual no lo hace un proceso eficiente. Tengo que producir toneladas y toneladas de biosurfactante para que haya un efecto notorio. En el caso más en detalle ya de los ramnolípidos, bueno, presentan mayormente carga de tipo aniónica o neutra, pueden ser producidos por una amplia variedad de residuos agroindustriales, o sea, a las bacterias productoras, a las pseudomonas, se les da como fuente de carbono residuos directamente y producen altas cantidades de ramnolípidos. Bueno, son estables, dice acá, en condiciones extremas de temperatura, pH y fuerza iónica.
a diferencia de los que son sintetizados químicamente. Acá tenemos entonces acá tenemos dos de ellos, ¿no? Tenemos un mono y un dirramnolípido, porque este tiene una ramnosa y este tiene dos ramnosas, por eso se llama mono o di. Fíjense que bajan la tensión superficial del agua hasta 30 milímetros metro prácticamente. Bueno, últimamente también este es un tema actual, hay muchas patentes que se han producido en el último tiempo con aplicaciones de estos ramnolípidos en la industria alimentaria, cosmética, en la recuperación de crudos, limpieza de suelos, que es la diapo que vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo se producen esos ramnolípidos? Acá tenemos la biosíntesis de los ramnolípidos. Dice acá que es una síntesis dependiente del metabolismo central de los ácidos grasos y de azúcares activados con desoxitimidina difosfato. Lo que ustedes tienen que saber de esto, nadie les va a pedir absolutamente nada más, que son dos vías metabólicas que confluyen, que son la de la biosíntesis de ramnosa, del azúcar, y que se intersecta con la síntesis de novo de ácidos grasos. Fíjense que están vinculadas también, esta vía nos lleva a la síntesis de PHA y PHB, y bueno, lógicamente que tienen que estar las enzimas adecuadas, y es un proceso que está regulado a nivel transcripcional, a nivel de operones, y también por condiciones ambientales, ¿no? Lógicamente. Bueno, ¿qué enzimas son las importantes? La rhamnosiltransferasa, que están ubicadas en los pasos finales, una fosfoglucomutasa, una timidiltiotransferasa. ¿Sí? Entonces, conclusión, nos interesa de esto saber que la biosíntesis de los ramnolípidos, sean mono o dirramnolípidos, están determinadas por la confluencia de la biosíntesis de ramnosa y de aquellas vinculadas al polihidroxialcanoato. ¿Ok? Uy, ahí. Bueno, el escalado, ustedes como biotecnólogos van a ver siempre el tema del análisis de costos. Dice acá que muchas especies de pseudomonas producen ramnolípidos. Fíjense que el primer reporte de ramnolípidos ocurrió en 1946, o sea, hace muchísimos años. Entonces son todos reportes de ramnolípidos que están en la literatura. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de producir enormes cantidades de ramnolípidos? Que es caro en cuanto a los cuidados que hay que dar, no tanto al sustrato, porque yo le puedo dar de comer algo que sea producto de desecho de la industria, por ejemplo. El tema es que se encarece todo el proceso conjunto, tanto la producción como la purificación. Y también que no es fácil encontrar una cepa que produzca altísimas cantidades. Por eso ese es un factor también que un poco limita la producción a gran escala. Esta molécula que tenemos acá es un ramnolípido. ¿Es un di o un monorramnolípido? Un dirapnolípido. Y acá tenemos No. las dos ramnosas, exactamente. Entonces, ¿y cuál es el grupo polar acá y el grupo apolar? Grupo polar, bueno, las rapnosas son polares, tienen los grupos Sí, oxidrilos y además tenés un carboxilo ahí dando vueltas. sí, perfecto. Entonces, y toda esta cola que queda acá sería la parte apolar, ¿sí? Claro. Bien.
Bueno, entonces, ¿dónde se aplican estos ramnolípidos? Se aplican en la decontaminación de suelos empetrolados, la eliminación de elementos potencialmente tóxicos de suelos, recuperación terciaria de petróleo, en las industrias cosmética y farmacéutica, protección contra plagas, porque muchos de estos ramnolípidos también tienen actividad contra hongos, ¿no? O sea que las bacterias las producirían para protegerse de los hongos. Son también una importante fuente de L-ramnosa. O sea, la ramnosa es un monosacárido que sí, que es muy usado en industria, digamos. Entonces, como un excipiente. Entonces, una de las fuentes es justamente los ramnolípidos. Se corta la molécula de ramnolípido y se separa la ramnosa. ¿Y cuál es la función biológica de los ramnolípidos? No ha sido completamente establecida. Se sabe que tiene efecto antimicrobiano y antifúngico, o sea que sería un factor de aumentar la capacidad competitiva de pseudomonas. Y también está implicado en el establecimiento y en la ruptura de los films, de los biofilms. Parece que son disparadores de los biofilms, y también en la movilidad tipo swarming de esta bacteria, porque esta bacteria se mueve en conjunto, ¿no? Entonces, es factible que sea también una señal para los movimientos de las bacterias en grupo. Bueno, esto que vamos a ver ahora, si bien está aplicado a los biosurfactantes, es algo que sirve para cualquier tipo de surfactante, proteína de alto peso de proteína o de bajo peso molecular, biosurfactante de bajo peso molecular, inclusive los ramnolípidos. Entonces, fíjense que, volviendo al tema, nosotros tenemos en un sistema modelo que sea una emulsión o una espuma, tenemos una gota, una fase dispersa, digamos, aceite o aire. Tenemos que se encuentra en el seno de una fase acuosa. Ya sea, acá tenemos los surfactantes, lípido, ¿no? O fosfolípido, por ejemplo, o una proteína con actividad superficial, van a ir a absorberse a la interfase aire-agua o aceite-agua. Se ubican de esta manera en la interfase aceite-agua o aire-agua. Entonces, esa interfase se puede ver, se puede estudiar a través de estudiando la reflectividad, por ejemplo, las propiedades de la luz. Entonces se me da el aspecto general, me da la topografía, me da el espesor, se puede determinar a través del estudio de la luz. Hay fenómenos de estabilidad y de inestabilidad de la interfase, o sea, la parte mecánica de esa interfase también se puede estudiar. Entonces, con distintos instrumentales. Bueno, y también lo que se puede estudiar, ustedes pueden tener una alícuota de un ramnolípido que quieren caracterizar cómo se comporta, por ejemplo, como emulsionante. Ustedes van a utilizar el equipo adecuado y pueden estudiar también cómo es afectada esa interfase por donde se va a ubicar el ramnolípido. Esto podría ser un ramnolípido, por ejemplo, esto que está acá, que estoy señalando, y cómo es afectada es la integridad de esa interfase por la temperatura, por el pH, por la presencia de cosolutos en esa fase continua. Bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Fíjense, acá tenemos propiedades interfaciales, sea la estructura, la estabilidad, la morfología, el espesor, la topografía, la cinética de absorción. La importancia de estudiar esto es que la estructura y la estabilidad es la relación directa con las propiedades interfaciales de la monocapa. Monocapa o película, ¿no? Es donde es la monocapa lo que se forma alrededor de toda la gota de la emulsión o la burbuja de la espuma.
hay una relación con la estabilidad de la emulsión y de la espuma, y se estudia utilizando este equipamiento, una balanza de Langmuir o Wilhelmi o un tensiómetro de Wilhelmi. Bueno, vamos a ir viendo más o menos cada una para que tengan una idea. Una balanza de Langmuir es este equipo y una balanza de Wilhelmi es esto. Esencialmente es un sistema que tiene una medida de balanza. Es una balanza que tiene una punta de la cual pende una placa de platino. ¿Sí? Acá está la plaquita ejemplificada. Tenemos la fase aire, la fase agua, y se deposita sobre la superficie una gota del surfactante. Entonces, fíjense que acá, hay una barrera que se aproxima, se mueve. Como este surfactante va a estar ubicado por una cuestión de natural, termodinámica, se ubica en esa interfase aire-agua. Entonces yo con esa barrera puedo empujar la interfase hacia un sensor que me da la tensión superficial generada a medida que se acercan las barreras. Yo conozco la tensión superficial del agua. Ahora, cuando está el gamma es la tensión superficial de la película con el surfactante. Si a la tensión superficial del agua le resto la tensión superficial de la película, eso me da un parámetro pi que se llama presión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión superficial es la diferencia entre las tensiones superficiales del agua pura menos la tensión superficial de la película generada por el surfactante. ¿Y qué se obtiene? Se obtienen estos gráficos que se llaman isotermas. Isotermas que están en función, es la variación de esa presión superficial en función del área. ¿Por qué el área? Porque a medida que se va achicando la interfase, porque recuerden que era una barrera que se iba acercando a la otra, se va encogiendo la presión superficial, de tal manera, acá tengo una barrera y acá tengo la otra barrera, ¿sí? Entonces, a medida que se van acercando, porque yo empiezo desde acá, desde un área mayor a un área menor, entonces a medida que se van acercando las barreras, se van acercando las moléculas de surfactante, y esto se emula, a esto no le den bolilla de gaseoso, líquido y sólido, porque se trata de emular los tres estados de los gases, de la materia, a la disposición espacial que tienen las moléculas de surfactante. Entonces se van acercando las moléculas, no importa eso. Al acercarse las moléculas de surfactante, va aumentando la presión superficial. Esto es lo mismo, esto es una isoterma generada por un biosurfactante que se llama surfactina, ¿no? Acá están las condiciones. Bueno, no importan las condiciones, lo que importa es que la presión superficial va aumentando a medida que achico el área interfacial. Esto es con la surfactina. Ahora, en el caso de las proteínas, yo puedo pasar de una estructura 1 a una 2 o al colapso si yo deposito en lugar de un surfactante de bajo peso molecular, si yo pongo en esa interfase una gota de una solución de proteína. No importa cuál, albúmina puede ser. Entonces la proteína va a estar totalmente desplegada. Pero si yo voy acercando estas barreras, en lugar acá de este fosfolípido, sería la proteína, yo voy a pasar de esta estructura 1 a la estructura 2 y al colapso. Cuando ya la acerco, y el resultado va a ser el mismo. La presión superficial va a disminuir considerablemente, describiendo este comportamiento que es la isoterma pi por presión interfacial versus el área. Bueno, otra manera de medir la tensión superficial es a través de esto que se llama tensiómetro de Wilhelmi. Acá se pone, fíjense que acá hay un vasito, es como un vaso de precipitado donde se pone la solución de surfactante a una concentración determinada. Entonces, lo que hace es, se introduce este colgante que tiene una placa de platino
y luego se levanta la placa de platino. Fíjense que acá se ve la interfase. Entonces, esto registra el peso que ejerce la interfase en el sistema de balanza. Y se obtiene acá lo que se llama, esto no importa, ¿no? No me importa que este es el fundamento, pero no importa. Lo que da es la tensión, la tensión superficial en función de la concentración de ramnolípido. Lo que me daba la balanza de Wilhelmi era tensión superficial en función del área interfacial. Acá tengo presión superficial en función de la concentración, porque yo voy variando, voy poniendo soluciones de distintas concentraciones en cada uno de estos vasitos. Mido uno, saco, mido otro, saco. Y cada uno de esos va a tener una concentración distinta. Entonces, la presión superficial que me va a ir dando cada uno, se registra luego y al unir todos los puntos tengo la isoterma pi concentración. Todo esto se hace para caracterizar a los biosurfactantes. Acá tenemos ahora la determinación de la morfología, del espesor, de la topografía de la película interfacial o de la interfase. Eso implica conocer la estructura microscópica. Es importante en el estudio de sistemas proteicos para analizar, por ejemplo, interacciones estéricas entre las moléculas de proteína. Se utiliza microscopía de ángulo Brewster o microscopía de fuerza atómica. Acá tenemos, es un sistema bastante complejo, acá se usa luz polarizada para hacer un estudio cuantitativo de la luz. Y este es un sistema que permite determinar el espesor de las películas. Bueno, para ver cómo se disponen los biosurfactantes en la interfase, quizás formando dominio, por ejemplo, ¿no? Si hay arreglos desde la subfase para saber si es un film homogéneo, o para ahí si hay, esto simplemente está puesto ahí porque de transiciones de fase podría haber una clase más. Simplemente que haya transiciones de fase significa que tenga una estructura más o menos líquida, más o menos cristalina, que tienda hacia los cristales líquidos, etc. Simplemente dejémoslo ahí. Con respecto a la microscopía de fuerza atómica, no es un sistema de microscopía propiamente. El fundamento es un láser que impacta en la cabeza de una aguja que tiene una punta que se llama cantilever. Entonces, esto se va alejando y se va acercando a la muestra en función de las propiedades de la atracción que ejerce la muestra sobre esa punta. Las fuerzas de atracción son fuerzas de Van der Waals. Entonces, al moverse la punta, en función de la topografía, de la forma que tiene la superficie de la muestra, se va moviendo la cabeza. Al moverse la cabeza, ese láser es reflejado, impacta en un espejo y va a un fotodetector. Entonces, lo que hace el software del equipo es transformar las variaciones reflejadas por el espejo del láser en una imagen. Entonces, no es una imagen microscopia propiamente dicha, sino que es una reconstrucción de la topografía. ¿Por qué se llama fuerza atómica? Porque la variación de la topografía está determinada por las fuerzas atractivas de Van der Waals, de la muestra. Bueno, y acá tenemos al final la parte de absorción. Ahora, ¿cómo se absorben estos biosurfactantes a la interfase aire-agua o aceite-agua? Eso se puede estudiar a través de lo que se llama tensiometría dinámica. Y bueno, ¿y qué es un equipo como este? ¿Qué es un tensiómetro dinámico?
Fíjese, se pone acá donde dice jeringa, está puesta la muestra que es la solución de biosurfactante, por ejemplo. Entonces, dentro de esta cubeta puede ser, esto se mueve con un pistón, se genera una gota, esa gota puede estar inmersa en una fase aceite, por ejemplo, o puede ser aire directamente. Entonces voy a estudiar la interfase aire-agua o aceite-agua. Hay una fuente de luz que ilumina la gota, hay una cámara que va detectando la forma de la gota, cómo puede variar la forma de la gota en el tiempo. Entonces, la variación de la forma de la gota en el tiempo, ¿no? de la forma y del área de la gota, por eso dice volumen y A es área, se transforma por la aplicación de un teorema que transforma la forma de la gota en tensión superficial. Es el teorema de Laplace. Hay una variación infinitesimal de ángulos, bueno, eso no importa, lo que importa es que se puede transformar la variación de la forma de la gota en tensión superficial con el tiempo. Entonces, eso me da, puedo detectar la velocidad de absorción en la interfase. Y también puedo detectar la mecánica de las propiedades mecánicas de la gota. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué puedo detectar con el tensiómetro dinámico? Puedo detectar la cinética de absorción, ¿sí? Desde el tiempo cero al tiempo que dure, pero puedo sacar velocidades de absorción. De hecho, que todo esto que vimos para las proteínas, por ejemplo, que tienen la actividad superficial de difusión, penetración y reordenamiento, todas estas etapas se pueden caracterizar o derivan del análisis instrumental del tensiómetro dinámico, obtenido con el tensiómetro dinámico. Entonces, ¿qué me da? Me da estos gráficos, me da la variación de la de la presión superficial, pi es presión superficial, con el tiempo, ¿sí? Como aumenta la pi a medida que aumenta el tiempo. Recuerden que la tensión superficial disminuye con el tiempo, la presión superficial aumenta con el tiempo. Y acá dejamos, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿O se me durmieron todos?